Bueno, no, Luis, en Adelante. este momento me encuentro en México, justamente, me encuentro en Ah, México, sí. regreso ahorita a Colombia el sábado. Y nada, aquí poniendo pues en nombre en alto de Colombia en este país, en este hermoso país. Esteban, perdón, antes de la que inicie, bueno, que nos diga su background, su trayectoria, porque yo dije que usted lo conozco hace 20, 25 años. No sé si fue alumno mío, porque yo soy mayor de 60, que usted, no me olvide, por aquí en la Universidad de Medellín, que nos cuenta la trayectoria, porque se acuerda de las empresas que usted tenía, confiable, toda la parte de logística sostenible, la parte de transporte, pues toda esa evolución y ahora liderando ese proyecto de Control T, que creo que es reciente, una empresa joven, que nos puede ampliar como introducción a su charla, Esteban. Sí, claro que sí. Bueno, no, mi background es muy simple. Soy ingeniero administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Efectivamente, Luis Aníbal, fui tu alumno en la especialización de logística empresarial de la Universidad de Medellín. Por allá creo que en el año 2008, Hace 2010. así, hace unos 20, casi 20 años, sí. Ujú. 2008, 2010, más o menos 15 años. Sí. Entonces, nada, mi background siempre ha estado del lado de la tecnología, de las empresas que le ofrecen tecnología al sector de logística y transporte, muy relacionado siempre con el sector de la logística y el transporte. Nunca he sido transportista, nunca he sido o he trabajado en una empresa logística, ni como generador de la carga, ni en operador logístico, pero siempre he estado de este lado de la tecnología, apoyando justamente a las compañías que requieren algún tipo de implementación. Entonces, desde lo más básico, que es un GPS, hasta software, TMS, ruteadores, optimizadores, que uno diga es similar, pero no es lo mismo en el proceso. Pero bueno, aquí estamos, Luis Aníbal, para Esteban, qué transmitir todo el pena, pero es que conocimiento. tenemos, usted está en México, tenemos una seguidora fiel de hace mucho tiempo, Patricia Villasana desde México, que nos recuerde y nos salude en qué estado está, porque usted está en el DF, ¿cierto? Patricia, Oh, aquí está nuestro pupilo, Hola, nuestro sensei, no, nuestro pues qué alumno bueno que ande por VIP. acá por México. Nosotros andamos acá en León, Guanajuato. Ah, ya. Ujú. justamente Ya imagino. estuve en León más o menos en marzo, abril, estuve en León. Fui de hecho al estadio, fui a ver a James Rodríguez que estaba jugando Ah, ahí sí. en ese equipo, sí. Ah, Eh, También soy seguidor del fútbol colombiano, soy hincha del Medellín, entonces bueno, ese es un poquito mi background, no me hagan bullying, pero bueno, ese es el equipo con el que crecí. Entonces, pues nada, muy bonita la ciudad de León, me encantó, mucho calor, pero bueno, sí, pero qué bueno, pues un gusto saludarlo. muchas Ok. gracias. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Expo Transporte en Guadalajara. También una expo gigante, yo creo que la más grande, la que ha asistido, enfocada 100% a transporte. Las armadoras de vehículos, eh, no sé, tienen pabellones gigantescos de todas sus unidades y bueno, una cosa increíble también. Bueno, ¿quieres que arranquemos, Luis? Sí, adelante, ya está, puede compartir, Esteban. Bueno, Y las preguntas las damos para el final, ¿no? me confirman cuando estén viendo mi presentación, por favor. Sí, ahí se está Eh, viendo. Ya se. Ahora sí. Bueno, no, entonces, muchas gracias. Luego de haber roto el hielo como Luis Aníbal me presentó, yo represento a Control T. En Control T desarrollamos soluciones para el sector de transporte y logística, básicamente con una visión tecnológica, una visión de eficientar operaciones, de generar alertamiento temprano, de justamente una torre de control que nos permita enterarnos qué está pasando en las diferentes operaciones que tenemos, independiente si tengo flota propia, flota tercerizada, eh, si hago última milla, primera milla, si importo, si exporto, si hago transporte nacional. Al final del ejercicio, el concepto que van a ver acá y un poco de cómo ha evolucionado también la tecnología es cómo se están aprovechando los datos para generar procesos mucho más sofisticados. Hemos pasado por diferentes etapas de la tecnología.
digamos que hace unos 10 años empezó el boom de los IoT, de los dispositivos conectados a la nube, pero se volvió tan exponencial la información que la gente le perdió el sabor a la información. Se volvió lleno, se llenaron de información las compañías y al final no se estaban gestionando adecuadamente. Entonces, justamente cómo recoger esta información, cómo recoger los datos, nos ayuda a generar y a tomar sentido en este proceso. Entonces, voy a hacerles un recorrido de cómo evolutivamente he pasado, en qué estamos hoy en día, la tecnología y bueno, siéntanse en la libertad entonces al final de abordarme con sus preguntas. Entonces, este soy yo. No creo que valga la pena volver a hablar de mí, mi background, pero sí quiero decirles que soy muy gomoso de la tecnología. Soy un apasionado porque la tecnología no simplemente sea un sistema de información, sino sea algo que realmente le esté agregando, le agregue valor a las empresas. Ese es mi mayor expertise y es cómo buscamos que la tecnología realmente le agregue ese valor. Entonces, ¿cuál es nuestro contexto actual? Estamos en un entorno donde hay mucho riesgo, donde el riesgo no solamente existe, sino que está más conectado. Los ladrones están mucho más enfocados en cómo hacer la delincuencia. Ya no hablamos de robos, de grandes asaltos a bancos, sino que ya vemos cómo hacen robo hormiga en los bancos, cómo hacen ciberdelincuencia en los bancos, cómo le roban a las personas con phishing, con pitching, con todas esas eh, eh, metodologías que van casi siempre al sector financiero, a las fintech, y al final del ejercicio en el sector de logística y transporte, pues también somos permeados porque ya hablamos de cómo la ciberdelincuencia está hackeando a las compañías de monitoreo satelital, están hackeando a los TMS, están hackeando a los ERP de las compañías o líneas de transporte, donde están viendo cuánta mercancía mueven, de qué valores, de qué operadores, en qué rutas, etcétera, 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 y con eso hacen toda su inteligencia de negocios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues los ladrones ya están hiperconectados y más conectados con mayores herramientas, con mayores presupuestos que las mismas empresas de logística y de transporte. Igual, pues ese es el contexto en el que estamos hoy en día. Sumémosle que algunos países, justamente México, está sufriendo un tema de exceso de robo en las cargas. Estamos hablando de que año tras año el robo de los tractocamiones crece a doble dígito. De pronto en otros países está más controlado, pero aquí el contexto actual de este país es que el robo del transporte de carga está creciendo a doble dígito año tras año. Si a eso le sumamos de que el 80% de la mercancía en Latinoamérica se hace por transporte terrestre, hay otros medios de transporte como barcos, como trenes, pero el 80% de la mercancía en Latinoamérica se transporta por tractocamiones, pues estamos aumentando los riesgos. Ese es un poco pues como el contexto actual. Entonces es cómo ha evolucionado y cómo viene evolucionando el riesgo en función del control y cómo tienen que ir evolucionando las herramientas porque hoy en día las empresas están gestionando el riesgo con herramientas del pasado. Me explico. Estamos poniendo un GPS. Creemos que el GPS nos va a evitar el riesgo, nos va a ayudar a recuperar el vehículo o la unidad y al final del ejercicio, pues los ladrones ya ponen un inhibidor de señal y perdimos totalmente el control y la visibilidad del camión y por ende no podemos recuperarlo si no estamos utilizando y no evolucionamos al nivel que ellos están evolucionando. Entonces, esto es un previo recuento de cuáles son las tecnologías que se han utilizado para todo el tema de transporte de mercancías desde los años 80. Entonces, en los años 80 hablábamos de tacógrafos analógicos con tecnologías VHF, UHF. Luego pasamos en los 90 con tacógrafos digitales, con sistemas GPS. Empezaron los primeros sistemas GPS con tecnología de telemetry, ni siquiera con tecnología que hoy en día conocemos como GPRS. Esa tecnología vino a evolucionar justamente finalizando la década de los 90, empezando la década del 2000, donde ya las compañías o los sistemas GPS se evolucionaron a sistemas mucho más tecnológicos, donde ya le podíamos poner un chip, una SIM card, y con esa SIM card íbamos a un operador celular y empezamos de una manera mucho más económica a generar rastreo de las unidades. Anteriormente, cuando teníamos tacógrafos análogos o digitales, pues íbamos poniendo era antenas en las montañas, en las carreteras, en las ciudades,
y si teníamos cobertura o conexión a esa antena, pues teníamos conectividad con la unidad, con el camión. Ahora, Mm. con la tecnología de ABL, con los sistemas GPS, pues y conectados a Internet, pudimos estar un poco más hiperconectados en los años 2000 y empezaron, como les mencioné, a salir todo lo que son los dispositivos IoT y empezó a generarse, a conectarse no solamente dispositivos ABL en los vehículos, sino en muchos dispositivos, en sensores, en las petroleras, en, no sé, en cavas para monitorear el frío de la mercancía, etcétera, etcétera. Luego, por allá en el año 2010, las empresas de ABL se convirtieron ya en sistemas de gestión de flotas, empezaron a convertir sus plataformas tecnológicas a plataformas en la nube. Llegaron estos monstruos tecnológicos como IBM, Oracle, AWS, Google, Microsoft. Entonces empezaron a generar plataformas base en la nube donde compañías de software, compañías de telemetría, compañías de gestión de flotas empezaron a montar y a migrar sus servidores hacia la nube. Eso es otra evolución y otro impacto importante porque eso volvió mucho más económico, mucho más eficiente las tecnologías y el acceso a las tecnologías. Por ende salieron y proliferaron diferentes tecnologías. Empezaron también las aplicaciones móviles, eh, vino el boom de las aplicaciones móviles, casi que todas las empresas querían crear una aplicación móvil para conectarse con sus operadores, para que reportaran la prueba de entrega, el cumplido que llamamos nosotros en Colombia, etcétera, etcétera. Eh, por allá en el año 2020, hace puro pandemia, llamémoslo así, empezaron ya a materializarse, si bien venían desde antes, el tema de la telemática avanzada empezó a volverse más, evolucionar y a masificarse mejor el uso de lo que llamamos hoy una telemática avanzada, y es conectarnos directamente a la telemetría del camión. Los camiones o las unidades empezaron a venir con computadores a bordo mucho más tecnológicos. Podemos hablar de más o menos del año 2018 para acá. Los motores de las unidades de los camiones empezaron a generar muchas variables de información. Los programas de telemetría normal empezaron a desarrollar tecnología avanzada, a conectarse a estos módulos y empezar a sacar variables y empezar a generar una telemática muy avanzada donde podíamos mirar rendimientos de combustible, fallos de motor, otro tipo de variables que antes no estaban o que sí estaban, pero de una manera mucho más escasa y mucho más limitada. Listo, también salieron todo el boom de la analítica avanzada de datos, lo que llamamos Business Intelligence, empezó a salir, no sé, Power BI, empezó a salir Tableau, un montón de sistemas de información que simplemente era conectar variables y empezar a generar tableros de control a los sistemas de información. Y también empezaron a salir empresas como Control T, donde empezaron a generar, empezaron a entender de que había demasiada información en el sector logístico. El sector logístico creo que fue uno de los sectores donde más hubo boom de IoT y de plataformas y de tecnologías. Entonces aquí hablamos de WMS, hablamos de un ERP, hablamos de TMS, hablamos de YMS, hablamos de aplicaciones móviles, hablamos de GPS, de telemetría, hablamos de peajes electrónicos, ya que tienen sus propias plataformas, ya los peajes no se empezaron a pagar en las casetas con dinero en efectivo, ya se ponen lectores y con esos lectores puedo pagar mi caseta de peaje de manera automatizada. Entonces se llenaron de información las operaciones de logística y las torres de control lo que permiten es empezar a conectar todos esos actores, todas esas tecnologías, todas esas plataformas, conectamos datos y con esos datos damos inteligencia para que una compañía, ya sea de logística, un operador logístico, un generador de carga, una empresa de transporte, pueda tomar decisiones y pueda gestionar información de una manera mucho más eficiente, independiente de que existan N cantidad de tecnologías o plataformas específicas para cada una de la cadena o para cada una de las funciones que queremos generar. Eh, de este año en adelante, desde el 2025 en adelante, empezamos a ver el boom de las tecnologías o lo que llamamos inteligencia artificiales. Ya eso veníamos escuchando inteligencia artificial antes, pero con el boom de los GPT, ya tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos Copilot, tenemos muchas herramientas de tecnología artificial y empezó a generarse un concepto muy importante, no solamente de aprendizaje sobre los datos, donde puedo generar lo que llamamos inteligencia artificial,
a través de comportamientos y que puedo entrenar esos modelos para generar un aprendizaje, para que aprenda los datos y me pueda generar información de valor, pero también empecé a construir modelos o empezaron a generarse modelos donde atrás de inteligencia artificial generativa, la misma tecnología con todos esos datos y con toda esa alimentación de información puede generar conocimiento y nos puede volverse un aliado para nuestro día a día. Y a partir de eso, pues estamos, así como vivimos en los 2010 hace 15 años, el boom de las aplicaciones móviles, estamos hoy viviendo el boom de los agentes. Yo creo que cada compañía que ustedes vean de tecnología, cada operador de logística, una telco, una empresa de servicio al cliente está desarrollando o su agente o su chatbot o lo que sea para atender a los usuarios de una manera mucho más eficiente. Entonces, al final del ejercicio, estamos utilizando el mejor de los dos mundos del machine learning, la inteligencia artificial generativa, para generar los agentes que le van a permitir, con una conversación muy natural, atender usuarios, ya áreas de servicio al cliente, áreas de seguridad, contacto con conductores, operadores, etcétera, etcétera, que le permita de alguna manera tener un acercamiento y llegar a muchas más bases. En el mundo de la logística, entonces toma mucho sentido que empresas de torre de control que cobijan y abarcan mucha información de muchas fuentes de información, con toda esa información puedan construir sus agentes y puedan construir información de valor para sus clientes y que esa información se convierta no sé, de una manera más cercana a su cliente final, para construir agentes proactivos que le estén informando a su cliente que su mercancía ya va a llegar, no simplemente que atiendan un reclamo, no simplemente que atiendan una función muy de inbound de la información, sino que proactivamente yo pueda construir agentes que estén en función de comunicar de una manera mucho más asertiva. Entonces, estamos hablando en esta evolución y cuando hablamos y me voy a enfocar mucho también a la gestión del riesgo, porque toda esta información se convierte en una plataforma de gestión del riesgo. Entonces, estamos hablando ya no de una gestión del riesgo, sino de una evogestión, donde ese permanente contacto con la inteligencia artificial generativa, con la inteligencia artificial de aprendizaje automático, machine learning, nos está evolucionando muy rápidamente y nos está metiendo en ese concepto de lo que yo llamo evogestión del riesgo o evogestión eh, tecnológica. Entonces, lo primero que tenemos que tener conciencia es que estamos pasando de una gestión del riesgo donde simplemente identificamos, medimos y mitigamos eh, procesos a partir de datos muy específicos a una evolución continua. ¿Listo? Y esto es parte de lo que vengo a comunicarles a ustedes. Es como esa inteligencia artificial nos viene casi que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero casi que semana tras semana o cada mes estamos viendo que ya hay una nueva evolución de Gemini, una nueva evolución de ChatGPT, salen plataformas como, no sé, Lovable, donde puedo construir páginas web, plataformas, tecnología sin código, simplemente con prompts, y al final del ejercicio estamos evolucionando y es lo que yo llamo una evogestión en las compañías. Entonces, si hablamos de riesgo, esto es muy importante. Nosotros hemos concebido el riesgo en cuatro factores. Entonces, el factor reactivo, el preventivo, el predictivo y evolutivo. Al final, son cuatro niveles. El primer nivel es cómo nosotros reaccionamos y al final del ejercicio estamos reaccionando frente a un evento que ya ocurrió. Estamos siendo reactivos. Estoy gestionando una bitácora, o sea, ahí la tecnología tiene el rol de bitácora, se vuelve un soporte para la operación. No sé, mi aseguradora me pide la bitácora del viaje, la bitácora de lo que pasó, se vuelve un soporte para evidenciarte ciertas gestiones, pero no pasa de ahí, se vuelve un soporte, la tecnología se vuelve un soporte frente a un tema. Cuando hablamos de preventivo, entonces empezamos a gestionar donde la tecnología ya no se vuelve un soporte, sino una herramienta donde me ayuda a mí en esa evolución del riesgo, esa evogestión del riesgo, y empiezo a detectar señales tempranas. Y con base en esas señales tempranas empiezo a gestionar información que me va a permitir tomar acciones. Ya viene el modelo o el nivel 3 que es un modelo predictivo, donde yo empiezo a tomar, ahorita hablamos entonces de el Machine Learning, empiezo a tomar todos los datos que se están gestionando y empiezo a gestionar eventos de manera predictiva, donde ya la tecnología no se convierte en una herramienta donde yo gestiono, sino que la tecnología me ayuda a mí a gestionar o ser un motor de decisión. Ya la tecnología se me vuelve un habilitador
donde me está diciendo, mire, señor Transportes Villa, está pasando tal cosa en tal lugar, con tal conductor, con tal operador, en tal ruta, y está pasando esto, esto y esto, y me está tomando la decisión, inclusive el protocolo que yo tengo que seguir. Ahí la tecnología se me convierte en un motor de decisión. Pero hablemos no solamente de temas de seguridad, hablemos de cualquier tipo de riesgo. El riesgo en una planta, el riesgo en una operación logística, no sé, dentro de un centro de distribución, lo que yo quiera, ya la tecnología eh, no se debe comportar simplemente como una herramienta, un habilitador tecnológico, sino como una herramienta que nos permita tomar decisiones. Y ya las compañías que están más avanzadas utilizan la tecnología como un aliado inteligente de su gestión. Entonces, ahí ya el sistema aprende de los comportamientos, ajusta los comportamientos y toma decisiones. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que si estamos una compañía o ustedes que son personas que están de cara a las operaciones de transporte, operaciones logísticas de sus compañías, si están acá es porque tienen un rol de alguna manera directivo o están en proceso de serlo, pues tengan un autodiagnóstico y ustedes digan en qué parte, o ustedes como usuarios o su empresa como compañía, en qué parte están, en qué nivel están. Y yo les digo la verdad, que si están en un nivel uno o 2 pues de alguna manera vayan poniendo su hoja de vida, su currículum en el mercado laboral, porque esto va tan rápido que ya las compañías y nosotros como colaboradores y empleados tenemos que estar trabajando en llevar a las compañías ya al nivel 3 y 4 de modelo de gestión, ya donde la tecnología no se nos convierta simplemente en un soporte, en una herramienta de gestión, sino que la tecnología nos habilite, tome decisiones por nosotros y nos convierta en un aliado inteligente de gestión. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Sale de la evolución de donde ha venido tomando la tecnología. Siempre hemos sido generadores de tecnología o el mundo ha generado tecnología para producir datos, pero nunca nos preocupamos como usuarios en cómo le damos valor a esos datos, cómo generamos valor para que esos datos realmente ayuden a tomar decisiones y generen los modelos que hoy en día tienen las empresas que generan conocimiento, que generan modelos predictivos, que generan o el simple hecho de generar inteligencia artificial generativa, que podamos generar conversaciones con máquinas que al final se vuelven de lenguaje muy natural y al final del ejercicio todo esto por detrás son datos, datos que estamos alimentando desde diferentes fuentes. Ese es el hoy. El hoy estamos hablando que la evogestión del riesgo de nuestras operaciones, de la gestión de nuestras operaciones de transporte se convierten en datos. Y esos datos los tenemos que tomar para que los convirtamos en datos operativos, pero no solamente datos operativos, qué es lo que está ocurriendo y qué pasa en estas operaciones, sino en datos con contexto. ¿Qué es un dato con contexto? Es, por ejemplo, si yo estoy en una ruta, no sé, en Colombia, Bogotá, Cartagena, o en México, Monterrey, Guadalajara, no es lo mismo que una unidad vaya a 50 kilómetros por hora con un conductor que recién tomó el viaje a un conductor que lleva 8 horas conduciendo o que esté en una zona, no sé, de alto riesgo de accidente o que ya esté de noche o que está cayendo una tormenta está lloviendo fuertemente, entonces pierdo visibilidad o el operador pierde visibilidad. Entonces ahí eso es lo que yo llamo datos con contexto porque al final yo tengo un dato que me está generando la telemetría de la unidad del vehículo, pero estoy teniendo, no sé, el clima, estoy teniendo en cuenta si es de día, si es de noche, estoy teniendo en cuenta las horas que lleva ese operador conduciendo, estoy teniendo en cuenta N cantidad de variables para tomar acciones y que el sistema sea capaz de generar una variable predictiva. Voy a llegar tarde a una cita, la cita de cargue o descargue no se va a cumplir, no sé, tengo mercancía perecedera y las variables de mi caja o de mi tracto o de mi remolque están diciendo que, no sé, el termo está bajando su temperatura, eh, mil variables que puedo controlar o que puedo tener para controlar ciertos aspectos que nuestras compañías quieran compartir. Entonces, nosotros en Control T hemos de alguna manera combinado información de más de 70 variables operativas justamente como ejemplo para predecir riesgos en accidentes o robos de mercancía. Entonces, tomamos los patrones de la ruta, el comportamiento del conductor, dónde han robado. Entonces, hoy monitoreamos más de 400.000 embarques, viajes en 10 países
y esos datos de alguna manera nos permiten alimentar dónde se están robando la mercancía, dónde paran las unidades, dónde son sitios seguros, dónde hay sitios inseguros, dónde hay excesos de velocidad, cuáles son las velocidades promedio, cómo son los hábitos de conducción de cada conductor. Y todo eso lo tomamos para, de alguna manera, generar patrones de comportamiento, poner a entrenar modelos de Machine Learning y empezar a tomar decisiones que le permita a los clientes generar predicciones frente a temas de robo, frente a temas de accidentes, inclusive frente a predicciones de que voy a llegar o no voy a llegar a una cita de cargo o descargue con un cliente y poder tomar acciones frente a eso. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que hoy en día están impulsando toda esta evogestión, que es el Big Data del transporte, el Big Data de la logística que nos está llenando de datos? Entonces, aquí empecemos a decir la inteligencia artificial predictiva. Entonces, básicamente, lo que hace la inteligencia artificial predictiva es analizar patrones de riesgo que están generando tanto datos propios, comportamientos propios de tiempo real como históricos, como eso que les mencionaba ahorita, como esas variables externas. Entonces, ¿cómo utilizo toda esa información para generar predicción? Entonces, la inteligencia artificial, esto es un caso de uso, lo que les estoy mostrando en pantalla. Aquí simplemente recreamos lo que está pasando, lo que puede pasar. Entonces, imagínense esto. Yo tengo un centro de monitoreo. Entonces, se dan cuenta que aquí estoy generando de alguna manera eventos. Aquí tuve un vehículo detenido, aquí tuve otro evento que se generó una frenada brusca, aquí se detectó que estaba lloviendo, aquí se detectó que el vehículo estaba, no sé, con exceso de velocidad. Y imagínense que en el centro de monitoreo yo, por cada uno de esos eventos, yo esté generando una reacción. Entonces tengo mi centro de monitoreo atendiendo paradas no autorizadas, estoy atendiendo, no sé, excesos de velocidad, estoy atendiendo eventos de atenciones de frenado brusco, aceleración brusca, es un montón de eventos que básicamente necesita un ejército de personas para atender todas esas alarmas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se vuelve paisaje, las empresas deciden apagar esas alarmas y se vuelve un problema porque al final tengo una tecnología que me está dando esa información, pero no la estoy aprovechando. La inteligencia artificial nos permite meter esa información en contexto y en vez de yo estar reportando una alarma por cada uno de los eventos, la inteligencia se convierte eh, tan exitosa, nos cobija toda esa información que es capaz de decirnos, mire, estoy entendiendo el comportamiento de ese conductor, soy capaz de decirle que hay una probabilidad de accidente. Y el sistema es capaz de decirnos que hay una probabilidad de accidente del 70%, 80%, 90%, y vuelvo mucho más eficiente mi centro de monitoreo porque estoy utilizando como ese motor de decisión a la inteligencia artificial, pero realmente quien define y gestiona el protocolo ya es un recurso humano. Estoy volviendo mi equipo humano mucho más eficiente y estoy tomando acciones mucho más eficientes. Para eso nos sirve la inteligencia artificial predictiva. Eso está generando un valor. Hoy en día ya es una realidad. La inteligencia artificial generativa, lo hablábamos ahorita, ya es analizar datos con contexto para tomar decisiones. Ya estamos es hablando de casi que estamos entrenando máquinas para que se comporten como humanos, para que tomen decisiones como humanos. Allá no simplemente somos habilitadores y tomadores de decisiones, sino que ya inclusive, o perdón, o generaciones de información para que humanos tomen decisiones. Aquí estamos es diciéndole a la máquina, tome decisiones como si fuéramos humanos. Y ahí estamos de alguna manera ya una capa muy evolutiva. Yo no me quiero imaginar en el 2030 qué va a pasar, pero eso está avanzando muy rápido. El otro tema que nos está generando como una tecnología del hoy es el Big Data. Aunque ustedes no lo crean, hay una penetración en el sector logístico muy baja en gestionar datos, muy baja, inclusive para generar tableros de control. Estamos hablando de que hay una penetración del mercado del 30-40% de compañías, inclusive grandes compañías, que están tomando decisiones a partir, y hablo de una analítica avanzada, pero de datos que al final son patrones ya de data quemada, pero donde el humano ahí visualmente está mirando datos, estadísticas, mapas de calor, pero de una manera muy visual. Eh, muy pocas compañías tienen científicos de datos en sus compañías. Todavía estamos hablando de exportar a Excel, todavía estamos hablando de, no sé, de cruzar bases de datos, pero no tenemos una concepción de Big Data. Muy pocas compañías tienen datos de lagos, lagos de datos, perdón. Entonces, como les menciono, en el sector logístico, y eso como muy apalancado por grandes empresas, estamos en este que es
el primer paso, eh, todavía muy retrasados en la gestión de la información. Lo otro que tenemos son las hadas. Básicamente es cómo empiezo a partir de datos. Todas estas imágenes se convierten en datos porque estamos evaluando el comportamiento de imágenes, perdón, o el comportamiento humano a partir de imágenes o el comportamiento de lo que está pasando en el entorno. Entonces ya vemos, por ejemplo, que hay cámaras que están mirando hacia el frente, que nos están diciendo, mira, te estás acercando mucho al vehículo del frente. Cámaras que te están diciendo te estás acercando a un objeto peligroso, o cámaras que te están diciendo cuáles son los puntos ciegos del conductor de un tractocamión articulado y te está diciendo, mire, tiene una motocicleta aquí en la parte, no sé, derecha, en la parte inferior, viene a alta velocidad. Sino también está analizando el comportamiento humano. Te puede detectar microsueños, te puede detectar bostezos, te puede detectar que estás utilizando el móvil, te puede detectar que no estás utilizando el cinturón de seguridad. Y al final del ejercicio son datos que se están procesando en milisegundos y que te permiten de alguna manera detectar esa información. Entonces miren que todo se convierte en datos. Hoy el habilitador número uno son los datos. Ese es el mensaje de alguna manera. Esa es la tendencia hoy mundial, 2025 en adelante, donde los datos están jugando un papel importante y fundamental en todas las compañías. Salió esta semana, si mi memoria no me falla, la encuesta nacional de logística en Colombia, donde, por ejemplo, una torre de control tiene un impacto de implementación alrededor del 13%. Inclusive las compañías ni siquiera saben qué es una torre de control. Entonces, o sea, es preocupante que no solamente las compañías no estén utilizando Big Data, que no estén utilizando torres de control, que no estén utilizando inteligencia artificial, que no estén pensando en la gestión de los datos, porque eso es lo que va realmente a marcar la parada, eso es realmente lo que va a marcar la diferencia entre una logística de los años 90, 2000 a una logística actual y a una logística después del 2030. El que ya no tenga todas estas tecnologías implementadas de aquel 2030 es una empresa que con seguridad va a desaparecer. Otra tecnología muy importante que está marcando una tendencia muy fuerte, no solamente en el IoT, en el monitoreo de activos y en el monitoreo de operaciones, es en las tecnologías de ultrabanda ancha. Esto básicamente son comunicaciones inalámbricas que nos permiten casi que conectar todos. Les hago un ejemplo. Yo creo que aquí todos conocemos los AirTag y son las moneditas que desarrolló Apple para nosotros conectar cualquier cosa. Puede ser el perro, puede ser la mascota, puede ser, no sé, la bicicleta, puede ser el hijo de cada uno de nosotros cuando estamos en un centro comercial, cuando estamos en, no sé, en un parque donde haya muchas personas para evitar que se pierdan. Entonces, estos dispositivos funcionan con tecnología UWB, que es básicamente ultra banda ancha. Esto que nos permite conectar a través de Bluetooth, a través de radiofrecuencias, conectar dispositivos, como ven, moneditas, dispositivos muy pequeños que tienen baterías de alta duración o de pequeña duración, depende del uso que se le quiera dar, pero que se conectan a través de dispositivos externos. Es decir, yo tengo un AirTag que se está conectando a mi iPhone y ese iPhone es el que me está transmitiendo la información de lo que está pasando o de la ubicación que está pasando con ese dispositivo o con ese activo, con el niño, con el perro, con la mascota, con lo que queramos. Y esta semana que estuve cenando en Ciudad de México con alguien, con un cliente, al otro día recibo un mensaje del cliente donde me dice, mira, extravié mi billetera, fui al restaurante y en el restaurante tengo mi tarjeta y mi tarjeta tiene un rastreador de ultra alta frecuencia y pude rastrear dónde estaba mi billetera. Encontré la billetera en el restaurante donde estábamos cenando. Eso realmente es parte de los casos de uso, pero pues esto puede, sensores de temperatura, podemos generar una exportación, no sé, de aguacates y ponerle un sensor que se está conectando a los dispositivos externos, ni siquiera tengo que pagar un chip de celular y me está transmitiendo donde agarre señal para el tema de recuperación de la carga, para ocultar dispositivos en la carga. Entonces tenemos, no sé, un caso de uso de seguridad, se robaron la unidad, se están robando la carga, la están descargando. Tengo un dispositivo pasivo que se conecta inclusive a los celulares de los ladrones y a través de los celulares de los ladrones estoy ubicando la carga. A ese nivel estamos llegando.
¿Cómo podemos con esta tecnología encontrar o accionar de alguna manera operaciones? Entonces, estos son tecnologías que son habilitadoras, que nos están permitiendo y tienen millones de casos de usos que nos están permitiendo generar, digamos, o tener una hiperconectividad con casi con todo lo que queramos tener conectado. Les mencioné ahorita la billetera, les mencioné la mascota, les mencioné la bicicleta. Podemos tener un dispositivo remachado en el auto de nosotros, aparte que tengo un dispositivo de rastreo, puedo tener un dispositivo de estos que me esté conectándose a los smartphones de los celulares del público en general y me esté generando trazabilidad. Puedo generar trazabilidad en pequeños contenedores de refrigerados para, no sé, el transporte de vacunas, los miles de casos que ustedes quieran a unos costos muy, muy bajos, porque aquí no estamos hablando de dispositivos que están transmitiendo señal a través de sus propios modem de comunicación, sino que lo están haciendo a través de los modem de comunicación de terceros dispositivos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia de una compañía realmente hoy en día debe ser de implementar una torre de control que les ayude a una solución de gestión, no solamente para el riesgo de robo de la mercancía, sino también de riesgo de tener mercancía perecedera, riesgo de dejar una línea de producción sin producto, lo que ustedes consideren que para usted sea un riesgo. Entonces, la primera estrategia es tener datos centralizados. Tengo muchos dispositivos, tengo máquinas, vehículos, IoT, lo que tenga, centralizar esos datos, meterlos en un data warehouse, en una bodega de datos y empezar a generar estrategias a partir de ahí. Lo segundo es, a partir de eso, empezar a generar visibilidad en tiempo real, interoperar información. Entonces, ¿qué es interoperar? En una operación logística, tengo diferentes actores. Tengo el generador de la carga, tengo el operador logístico, tengo la línea de transporte, no sé, tengo el almacén o el centro de distribución, tengo un WMS, entonces, ¿cómo empiezo a interoperar datos entre diferentes sistemas de información o entre diferentes actores, con mi proveedor, con mi cliente, con mi aliado, etcétera, etcétera? Eso es interoperar datos, interoperar torres de control. Lo otro es cómo empiezo a construir inteligencia artificial generativa y predictiva que tome todos esos datos y nos empiece a habilitar toma de decisiones o que inclusive el mismo modelo pueda tomar decisiones por nosotros. Y la administración por excepción, cómo puedo configurar datos para que esos datos, yo no esté gestionando millones de datos, no tengo la capacidad, pero yo pueda administrar y como ser humano tomar decisiones sobre las excepciones. Se va a parar tal línea de producción, entonces que los modelos predictivos me digan para el jueves, si tú no haces algo, se va a parar la producción. Vas a llegar tarde donde estos clientes. No sé, va a haber hoy hubo una manifestación en Ciudad de México muy fuerte. Creo que es el Día de la Revolución. Yo creo que las compañías, si le meten esa información a los modelos predictivos, pues hoy no va a ser un modelo, hoy el modelo les debe de predecir en qué zonas de la ciudad no van a poder entregar y de una vez predecir que no le voy a entregar a mi cliente y avisarle a mi cliente que le entrego el día jueves o le entrego perdón, el día viernes o le entrego el día próximo lunes. Porque al final el modelo predictivo me va a decir, estas zonas de la ciudad van a estar colapsadas porque cuando ha habido manifestaciones en días anteriores, tal vía, tal zona, tal, no sé, Polanco, Reforma, todo eso se colapsa. Entonces, esos modelos predictivos deben predecir eso. Hoy salieron a ruta un montón de camiones a entregar en esas zonas porque los operadores logísticos no tienen los modelos de decisión que permita leer noticias, entender dónde van a haber manifestaciones, dónde va a arrancar, dónde termina la manifestación, cuál va a ser el recorrido de la manifestación. Y esa información los modelos predictivos tienen que tomarla para tomar decisiones y para volverse colaboradores de nosotros. Eso es un riesgo no entregar la mercancía. Entonces, ¿cómo lo convierto en información de valor? Entonces, ¿cómo implementar un modelo de gestión del riesgo? ¿Cuál es la hoja de ruta que nosotros tenemos que hacer? Esto es algo súper importante que yo les quiero entregar a ustedes, porque al final del ejercicio es muy bonito yo aquí hablar de datos, de riesgos, de un montón de cosas, de IoT, de cómo ha evolucionado la tecnología, pero mi mayor aprendizaje, y más que estamos en un diplomado de logística, es cómo arrancar, cómo nosotros vamos a evolucionar y cómo nosotros nos vamos a meter en un impacto de gestión del riesgo evolutivo, en cómo a partir de los datos vamos a gestionar nuestras operaciones logísticas. Entonces, lo primero simplemente es diagnóstico. Acuérdense que el riesgo no estamos hablando solamente de robos. El riesgo es lo que les acabo de decir. ¿Cuál es el riesgo de
que se ocurra una manifestación en Ciudad de México, en tal ciudad, no voy a entregar la mercancía. ¿Cuál es el riesgo de que en una época de lluvias en Colombia se esté bloqueando la, no sé, la línea, que es la ruta principal que mueve el, no sé, el 60% de la carga del país? ¿Cuál es el riesgo de que, no sé, si pasa un huracán por el Caribe, no sé, Mérida, que es la, no sé, el estado donde está la península de Yucatán, no puedo entregar la mercancía? Entonces, ¿cómo empiezo a gestionar y empiezo a meterle esa información a los modelos? Y eso es lo que yo llamo información de contexto. Metámosle a nuestros datos operativos información de contexto, creemos inteligencia artificial generativa, queremos modelos predictivos que con todas esas variables nos permitan, nos ayuden a tomar decisiones. Lo segundo es definir las variables y las fuentes de datos. ¿Dónde tengo, qué variables necesito? ¿Cuáles son las preguntas de negocio que yo tengo, que yo necesito? ¿Dónde tengo esos datos y qué tengo que conectar para tomar esas decisiones? Lo otro, automatización, el tercer paso. Bueno, esos dos primeros pasos no crean que es fácil. Eso es de lo más demorado y lo más, y lo más difícil de establecer en cualquier compañía, pero es el primer paso. Lo tercero es cómo automatizo eso en función de alertas y reportes, cómo tomo eso y empiezo a generar información por excepción para tomar decisiones, cómo creo mis tableros de control, cómo tengo mi data warehouse que me muela millones de datos, miles de datos y yo pueda ver en tiempo real mis tableros de control, cómo está mi operación. Muy importante la integración tecnológica con aliados. Si tengo una operación tercerizada, entonces, ¿cómo leo qué tengo que leer de esas compañías para alimentar mis modelos? Por último, el cómo empiezo a generar esa analítica evolutiva o esa evogestión con inteligencia artificial que ya al final del ejercicio se convierte en generativa, en machine learning y que nos permita tomar decisiones. Y con eso ya empezar a generar una mejora continua. ¿Cómo empiezo a evolucionar esos modelos? Esos modelos predictivos hay que entrenarlos. No es que ya lo hice y ya lo pongo a correr y ya está exitoso. No, esos modelos predictivos realmente se vuelven evolutivos en la medida que yo les siga enseñando, en la medida que yo les siga entregando nuevas variables, en la medida que yo les siga corriendo nueva información. Eso es lo que llaman los científicos de datos retroalimentar los sistemas o retroalimentar los modelos. Para que esto tenga éxito, no es solamente la tecnología, somos nosotros como usuarios, como personas, y son nuestros procesos. Eh, Desafortunadamente he visto fracasar muchos proyectos que ni siquiera es el software, ni siquiera la tecnología que están implementando, porque tenemos las mejores personas, ya hemos hecho un trabajo de gestión del cambio, tenemos la mejor tecnología, pero nosotros como compañías no estamos evolucionando los procesos. Entonces, no sé, se me ocurre, eh, tengo que cambiar, no sé, el proceso de requisición de mercancía, tengo que cambiar en qué momento genero mi documento de transporte, tengo que cambiar el modelo en el que le estoy haciendo la solicitud del transporte a mi línea de transportes. Tengo que cambiar procesos y no los cambio. Entonces, la tecnología estalla por más voluntad que tengan las personas. Y lo mismo, cambio los procesos, tengo la mejor tecnología, pero no hago una gestión del cambio con las personas. Y eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta porque he tenido inclusive clientes que han cambiado hasta su planta operativa porque al final del ejercicio las personas tienen tan arraigado su proceso, tan mecanizado que no quieren cambiar a nada. Simplemente dicen, es que yo operaba así, así me ha funcionado 20 años y así quiero seguir operando. Esas personas realmente están ya mandadas a recoger y nosotros como compañías, como líderes logísticos, líderes de áreas de tecnología o áreas operativas de cualquier compañía, pues tenemos que llevar a nuestros equipos de logística, de seguridad operativos a generar una gestión del cambio. Si yo no implemento una tecnología con una verdadera adopción y una gestión del cambio, estoy tirando literalmente el dinero a la basura. Muy importante. Ahorita les hablé de inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial de predictiva. Entonces, lo que pasa comúnmente en los cargos directivos es que es muy fácil para nosotros mandar a hacer un bot, mandar a hacer un agente, contratar a una firma que nos haga tal desarrollo, llamar a nuestra área de TI que queremos desarrollar ciertas cosas, pero aquí la invitación es que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar realmente a nosotros hacer procesos, inclusive tecnología, con nuestras propias manos, a utilizar la tecnología
generativa, plataformas, ChatGPT, Lovable, cualquier otra cosa que queramos utilizar para crear y producir conocimiento y nosotros mismos enfrentarnos para entender el alcance que esto tiene. Eso es el primer cambio, empieza por nosotros. Ahí, ese es el primer mensaje que yo les quiero, o el último mensaje que les quiero dejar. Conclusiones de esto. Primero, la gestión del riesgo no se trata de, de un control más, sino de cómo nosotros ponemos un mecanismo dentro de nuestras compañías, en nuestras operaciones de logística, a evolucionar y que eso aprenda rápidamente. Ese modelo evolutivo evolucione rápidamente. Lo segundo es que la tecnología al final del ejercicio nos permite evolucionar a que nosotros seamos más seguros, más eficientes y más conectados. Entonces, hoy como consumidores nosotros somos muy exigentes. Hoy queremos que todo nos llegue ya, ya no queremos ir al súper, ya queremos que vamos a comprar por internet. Estamos mirando en las diferentes, queremos, no sé, entre un iPhone, un Samsung, un Huawei, un Motorola, ya queremos ver las características, inclusive queremos comprarlo desde el WhatsApp o queremos ir a la página, ya hay páginas que nos miran motores, que nos están mirando quién lo está vendiendo más barato, etcétera, etcétera. Pues al final del ejercicio, logísticamente hablando, es lo que pasa, que tenemos compañías o tenemos consumidores que están esperando que nosotros también evolucionemos y le estemos avisando más que yo estar molesto de que mi mercancía no ha llegado, que a mí me llamen y me digan, su mercancía va a llegar tal día, tal hora, y lo va a llevar tal conductor, y lo va a llevar tal unidad, etcétera, etcétera, etcétera. A eso tenemos que evolucionar, a que estemos más conectados, la información sea más segura y seamos mucho más eficientes. Y el dato para hoy se nos convierte en el nuevo, bueno, más que un seguro, se nos convierte en el nuevo activo de la compañía. Entonces, hoy tenemos activos, pero el dato para nosotros es el activo más importante. Hoy es el activo el que nos va a mover nuestra operación de transportes o el que nos va a poner nuestra operación logística o el que va a mover las máquinas hoy en día y a futuro van a ser los datos. El cómo nosotros alimentamos esas máquinas, el cómo las máquinas sean capaces de procesar, ese es el activo más importante, es el dato. Y muy importante que la base del cambio de todo este modelo es la colaboración. No podemos pensar en tecnologías hiperconectadas, en mundos hiperconectados, en torres de control hiperconectadas, en dispositivos IoT hiperconectados si nosotros como compañía somos una isla. Tenemos que abrirnos y colaborar con nuestros competidores en nuestra cadena de abastecimiento vertical, horizontal, etcétera, etcétera. Hay que colaborar. Esa es la base de que esto funcione. Ya por último, les quiero mencionar, pues aquí se trata simplemente de buscar su destino, definan la ruta, arranquen el motor, sorteen las dificultades, estoy hablando en términos de transporte, pero en función de un proyecto, controlen la velocidad del proyecto, no se desvíen de su rumbo, siempre van a tener dificultades, es lo mismo que un camión de un punto A a un punto B, va a tener mayor velocidad, tiene que frenar, tiene que, no sé, se le varó, pero la idea es que no pierdan el rumbo. Y muy importante es que no se olviden que esa máquina necesita mantenimiento. Al final del ejercicio, los datos requieren siempre estar actualizándose, mejorándolos, los software que hagamos, el entrenamiento, esa gestión tiene que ser parte de su día a día. Bueno, yo sé que esto es muy cortico, ya nos queda nada, 5 minutos. Vamos a dejar este espacio para preguntas. No sé qué preguntas quieran hacerme. Adelante, Luis, y tú como moderador, no sé si le abres el micrófono a las personas. Sí, claro. Desde ahora estamos a las personas si tienen alguna pregunta sobre este importante tema. Y también tenemos pregunta aquí de la mesa de control desde Medellín y Bogotá. Aquí Medellín y personas en Bogotá, Oscar. La primera, Oscar está ahí, ¿me escucha? Sí, acá estoy. Nuestro moderador VIP. La pregunta, Esteban, es que como hemos estado involucrados en el transporte hace 30 años, en la parte operacional, y como tú sabes, ha sido muy traumático esa evolución de la parte operativa a la parte tecnológica, porque, como tú sabes, los dueños de los camiones en Colombia y Latinoamérica tienen una visión muy de flete, muy de costo, muy de la operación, muy empírica, y han crecido y tienen ahora mil tractomulas y 500 personas, pero han crecido de una manera así poco sistémica y menos tecnologías. Ha sido una especie de paradigma, rechazo, resistencia
hacia estas nuevas implementaciones, que lógicamente ha cambiado ahora con la nueva generación de los gerentes de transporte, que como tú sabes, han aceptado y, y se han alineado más a esto. La pregunta es, ¿qué receptividad en tu experiencia ya que has estado con tantas empresas a nivel, porque tú hablabas de la gente que no acepta y que siempre lo ha hecho así, que es un paradigma de la parte de transporte que ha sido como la parte difícil de implementación en transporte, en tecnología, en capacitación y todo eso, el personal humano, que ahora se está profesionalizando? ¿Y qué esperas has tenido a nivel de receptividad? ¿Qué nivel, qué barreras, obstáculos has encontrado en esas implementaciones que está muy claro el software, todo esto? Pero ¿consideras que eso ha sido un factor importante que las empresas deben de mejorar, socializar como una especie de preparar a la gente? Porque estamos hablando que el transporte ha sido así, como no de la calle, sino que ha crecido de una manera fuerte, pero en la parte de tecnologías muy poco, o sea, y las que han hecho, pues admirables, pero en el medio del transporte, que ha evolucionado Operación Logística 3PL, y ya son más conscientes de la operación y el dato, no tanto de la mula y la del flete. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, lo que decía ahorita, yo creo que el factor más importante para que una tecnología tenga éxito es el factor humano y los procesos que una compañía establezca. Entonces, venimos en una transformación de los dueños. Los dueños han crecido, han tenido una unidad, han comprado dos y ya tienen 100, 200, 1000 tractomulas. Pero al final del ejercicio, Luis Aníbal, se convierte en que hay eh, digamos, una transferencia generacional, donde las nuevas generaciones traen otra mentalidad y estamos como en ese ir y venir. Y muchas de las personas que trabajan en esas compañías vienen acompañados de sus dueños y créeme que he visto compañías que de alguna manera han tenido que salir de ese personal que lleva 10, 20, 30 años porque su mentalidad no evoluciona y no cambia. Entonces, hay visiones erradas, el tema colaborativo, el tema donde nosotros, por ejemplo, no sé, yo soy una línea de transporte y mi generador de la carga quiere información, entonces, no sé, yo le mando correos electrónicos, eso ya está mandado a recoger, ya el generador de la carga no quiere recibir correos electrónicos, el generador de la carga quiere saber dónde está su carga en ese instante. No quiere ir a buscar una bitácora, hace 2 horas, hace 3 horas que me llegó un correo electrónico, ya el generador de la carga quiere saber dónde está. Entonces, el tema colaborativo y el tema del capital humano es fundamental, porque anteriormente se tiene el paradigma de que yo no tengo por qué entregar la información a mi cliente, o mi cliente no tiene por qué saber dónde está mi tractomula, que por seguridad, que es que no tiene por qué saberlo, bueno, mil cosas. Eso es un paradigma que está en las personas, en los líderes de las compañías de transporte. Y vamos a hablar ya de la implementación como tal en una compañía de transportes o en un generador de la carga. Al final del ejercicio, lo que les decía ahorita, son personas que vienen con una historia dentro de esas compañías, 10, 20, 30 años dentro de esas compañías, que de alguna manera les funciona muy bien y les ha funcionado muy bien y han crecido con esas compañías, pero no evolucionan y tienden a desaparecer. Yo digo que el 2030 realmente van a desaparecer esas compañías que no estén con tecnología avanzada y que no permitan generar esos modelos de adopción de una manera mucho más rápida. Perfecto, Oscar, no sé si tiene alguna pregunta, como siempre, Eh, desde tu punto de vista tecnológico en esta parte de tecnología en sí, el transporte. sí, Luis Aníbal, pero Diana alzó la mano. Ah, Diana, adelante. Esteban, Diana es una experta en change management, la parte ya sensible del personal humano que te estaba hablando. Adelante, Diana, desde Bogotá. Sí, precisamente eso que tú estabas diciendo al final, y esa es la paradoja, ¿no? La paradoja de todo esto que estamos viviendo, que es em, la gente sí se va a adaptar a la tecnología, el transportador va a seguir siendo ese personaje que no adopta nuevas tecnologías, que no quiere salir de su hoja de llevar sus registros, porque, y lo he visto hoy en día, hace un mes lo veía, un transportador llevando sus registros todavía a mano con una libreta en un board de estos de madera, eh, que pues no es un juicio ni es personal, pero en esta era de tecnologías eso puede ser muy peligroso, y más en
operador logístico farmacéutico. Em, entonces, esa es la parte que tenemos que pensar. Eh, damos el beneficio de la duda y la oportunidad para que estas personas cambien, o sea, hay que cambiar el chip, porque es que si no lo cambian en esto, no lo van a cambiar en la vida. Y las cosas en la tecnología van muy rápido y no es solo no usar la tecnología en el transporte, bueno, en logística, es no usar la tecnología en la vida. ¿Sí? Muchos de nuestra generación al principio les costó mucho adaptarse a WhatsApp, a todas estas cosas que ahora son absolutamente naturales y que son imprescindibles en nuestra vida diaria. Entonces, esa es la duda que tenemos que plantearnos con los empresarios y pues a nivel social, como grupo social, y es beneficio de la duda, cambiamos. Sí se puede, porque sí se puede, o sea, estas tecnologías tienen un desarrollo tan importante en user interface y user experience que, que son muy naturales. Entonces, ¿los llevamos hacia allá o van a querer quedarse tanto en ese viejo esquema que nos va a tocar decirles como, bueno, adiós? Entonces, esa es una duda que yo quiero, pues, que me parece muy válida de lo que estás hablando ahorita y que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Eh, ¿Vas a cambiar o te vas a quedar en tu papel con tu board de madera para siempre? Eh, ¿O vas a querer seguir haciendo negocios y estando en este nuevo ámbito tecnológico que pasó de 4.0 a 5.0 en un año y pues que tenemos que, para seguir en el negocio tenemos que hacerlo? Esa era mi Diana, diste en el punto clave. La pregunta es, ¿vamos a cambiar o no vamos a cambiar? Esa es una pregunta que yo le hago a los transportadores todo el tiempo. Mira, ha pasado con Kodak, no vio hacia adelante. Ahora todos tenemos una cámara de fotos en el celular. Kodak perdió el protagonismo. Blockbuster tenía no sé cuántas tiendas en el mundo. Los de Netflix se acercaron, no le pararon bolas. Hoy todos vemos películas en Netflix, en Disney, en no sé qué. Y las personas que no estén pensando en qué va a pasar y en cómo va a pasar, pues van a desaparecer, van a desaparecer. Al final del ejercicio, eso eh, es una realidad, eso es una realidad, ya no es ni siquiera eh, una paradoja. Ahora, nosotros como profesionales, ustedes como profesionales, no van a desaparecer. Lo que pasa es que van a ser menos competitivos que otros profesionales que adopten esas inteligencias y que sepan esas inteligencias. ¿Para qué sirven? ¿Por qué sirven? ¿Qué tengo que hacer para que funcionen? ¿Cómo sigo la hoja de ruta para implementar? ¿Cómo llevo a mi empresa a otro nivel? Si yo mismo por mí no cambio, estamos graves. Entonces ahí es donde yo los invito, porque si ustedes se dan cuenta, yo no sé si aquí hay otras personas de otros países, pero salió recientemente la encuesta nacional de logística. El nivel de adopción de tecnologías es muy bajo, sigue siendo muy bajo. Yo les puedo asegurar que aquí la mayoría eh, piensan en software y piensan en el área de TI de su compañía, o piensan en software y piensan en contratar una empresa que venga y les haga un desarrollo de software. Miren, yo hace 20 días en Cartagena, en un evento que se llama Movix, me invitaron como speaker, di una clase de cómo esas personas, esos directores de logística, con sus propias manos desarrollaban una aplicación. Nadie sabía programar, nadie sabía hacer tecnología, simplemente utiliza la inteligencia artificial, utilice los prompts, utilice la herramienta adecuada, ellos mismos desarrollaron su propia aplicación de tracking. Al, al final del ejercicio, nosotros mismos tenemos que ser conscientes de que nosotros, todo ese cambio tiene que empezar por nosotros. Y ese cambio empieza por nosotros, trasciende hacia abajo, hacia nuestras organizaciones, a todo nivel. Entonces, eso es lo que va a pasar y eso es lo que está pasando. No vamos a desaparecer como profesionales. La logística no va a desaparecer. Las mercancías no se van a teletransportar. Bueno, no sé, yo digo, o no me va a tocar a mí por lo menos. Pero yo no creo que las mercancías en el corto plazo se le teletransporten. Puede que, no sé, en 50 años o en menos, pero van a seguir habiendo va a seguir sucediendo los movimientos de mercancía en tren, en barcos, en camiones, en lo que queramos, pero por lo pronto van a seguir habiendo movimientos de mercancía. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué va a pasar? Vehículos autónomos, eh, semiautónomos, es decir, largas distancias
pongo a dormir al conductor, llego a la ciudad y el conductor maneja dentro de la ciudad. ¿Cómo voy a preparar mi centro de distribución? ¿Cómo voy a preparar mi bodega? ¿Cómo voy a preparar la mercancía? ¿Cómo voy a preparar, no sé? Ya vemos que en los puertos hay las mulitas que recogen el contenedor y lo llevan directamente y ya lo coge la grúa. Ya ni siquiera hay, dentro de los puertos, en algunos puertos ya no hay gente operando, manejando las mulitas Ujú. dentro de los patios. Entonces, si nosotros no nos preparamos, si no estamos viendo el futuro, si no estamos viendo que ya no es el futuro, sino el presente, y no estamos preparando nuestras organizaciones para eso, estamos muy mal. Estamos en nivel uno y 2. Y ya Ahí- nosotros del Ujú. nivel, lo que les mencioné en la presentación, ya tenemos que estar ya, inclusive estando a nivel de nivel 3 o 4 de compañía. Si no, pongan su hoja de vida al servicio del mercado laboral porque van a desaparecer. Sí, Esteban, hay una pregunta frente al alcance de una torre de control y es, como estamos yendo hacia la multimodalidad, digámoslo así, ustedes han contemplado ese tema, ¿no? De poder monitorear no solo un CANBUS en un equipo de transporte terrestre, sino ya otro tipo de variables y protocolos en motonaves y en aviones y toda esa vaina para hacer la trazabilidad completa. ¿Han podido? ¿Sí? Sí, Ok. la torre de control, a ver, yo puedo tener un WMS, yo puedo ser el gerente de logística de mi almacén y yo puedo no movilizar mercancía por tractocamiones. Mi visión como profesional es el WMS o el inventario o que la bodega funcione muy bien, el almacén funcione muy bien. Entonces yo ahí puedo establecer mi torre de control, que es controlar el proceso de end-to-end, todo el proceso que estoy generando para controlar la operación y que a partir de inteligencia artificial, a partir de predicción de datos, a partir de un tablero de control, algo tan básico como un tablero de control, yo pueda tomar decisiones. Eso es una torre de control. No solamente las torres de control son el transporte de mercancía en un punto A a un punto B. Obviamente es bien importante y es donde yo más expertise tengo, pero no quiero sesgar a que ustedes se lleven el mensaje de que una torre de control es transporte. Una torre de control es el proceso completo, controlar el proceso completo, independiente cuál sea mi responsabilidad. En función de transporte, evidentemente, estamos hablando de multimodalidad. Entonces, ahorita hablamos de que el 80% del transporte se mueve por carga terrestre, pero asimismo tenemos operaciones cross-docking, entonces tenemos la mercancía por tramos. La mercancía va, no sé, de Bogotá a Medellín en un tramo Bogotá, el Urabá, hago una última milla y ahí tengo una mercancía, una cajita que pasó por 3 tramos. Eso hay que solucionarlo. El tema del paqueteo. Yo simplemente vinieron una empresa de paqueteo, me recogió la mercancía y quién sabe qué pasó con la mercancía hasta que mi cliente me llama bravo a decir, no, no ha llegado. La operación de última milla, la operación de importación. Entonces, ¿cómo integro en mi torre de control los procesos de aduana, los procesos del puerto, los procesos de la naviera, los procesos de transporte de terrestre, la desconsolidación de la carga? Eso es una torre de control. Controlar, integrar y articular todos esos actores para yo tener el control de mi operación. Hoy ya no es una excusa que alguien diga, es que es la aduana, es que no, el director de logística, el director de transporte, el responsable de esa operación, tiene que tener el control y tiene que contratar proveedores que realmente le permitan esa interoperabilidad de datos para que esos datos lleguen a la empresa y puedan tomar decisiones. Ese es el verdadero reto. Muy bien. Por tiempo y pertinencia, damos por terminada la conferencia del doctor Villa, que nos